para Susana y para mí estar en Almería otra vez. No porque no quisiéramos estar antes, ni porque no nos hubieran invitado antes, sino que fue una complicación esto de el COVID y todo ese tiempo de cerrarnos en casa, que de alguna forma hubo que rehacer todo el ministerio. Pero el Señor es bueno y sabe cuándo debemos estar en un sitio, y Él ha concedido que esto sea posible hoy. Esto se decía al principio que cuando el pueblo de Dios se reúne, Satanás se enfada. E indudablemente es así. Y hemos de tener en cuenta que Él puede hacer muchas cosas, pero sobre todas las cosas está el trono de Dios. Amén. Y todo se dobla en rodillas delante de Él. Por tanto, quiero daros saludos de la iglesia en Vigo. Os envío un abrazo cariñoso. El Señor está haciendo allí su obra, y la iglesia no la edificamos los hombres, la edifica Jesús. Y Él dice: yo edificaré mi iglesia. Cuando tú quieres hacer la obra de Dios, eres incapaz y fracasas. La obra de Dios solo la puede hacer Dios. Es verdad que nos utiliza a nosotros, pero como instrumentos, capacitándonos y conduciéndonos para que Él haga su obra, cumpla su programa, lleve a cabo su propósito y bendiga a su pueblo, extendiendo el reino en el mundo. Ahora, dicho esto, tenemos estos días un tema, y el tema es centralidad de Cristo. Y claro está, centralidad de Cristo se podría estudiar en muchos otros lugares, porque el centro de la Biblia es Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento tiene una interpretación divina centrada en Cristo. Y el Dios que se ha revelado a lo largo del tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos tiempos finales guarda silencio acerca de Él, porque lo ha dicho todo. Y dice Hebreos que Él nos habló en el Hijo. En nuestro idioma castellano hay que ponerle un artículo ahí, pero no está en el texto griego. Dios habla en Hijo. Es decir, el discurso de Dios es el Hijo. La revelación exhaustiva de Dios es el Hijo. Y la misión que Cristo como Verbo encarnado trajo al mundo es salvar a los pecadores, sin duda ninguna, es verdad. Él vino para salvar. Pero específicamente el ministerio de Cristo es revelar al Padre. Y ahí tienes el capítulo 1 del Evangelio según Juan, en donde Juan, que para mí, en mi forma de entenderlo, es el apóstol de la cristología por excelencia, Juan descubre en el ministerio de Jesús varias cosas acerca de Él. Y cuando él escribe el Evangelio, comienza presentando a Cristo desde su condición divina. En el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y discurre en esa verdad y llega al versículo 14 de ese capítulo primero, y dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora Juan dice: ¿qué es lo que le impactó a él de Cristo? Bueno, Juan, hombre, los milagros de Jesús impactan a cualquiera. Claro, naturalmente que sí. El sanar a unos cuantos leprosos de golpe, ¿impacta o no? Sí, impacta. Y el dar de comer a 5.000 personas, ¿impacta o no? Impacta. Y el ponerse de pie en el barco movido por el temporal y decir al viento: calla, y al mar enmudece, y se hace una bonanza, ¿impacta o no impacta? Sí, pero Juan dice: sí, todo eso impacta, pero a mí me impactó otra cosa. Y vimos su gloria. Gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Algunos creen que la Biblia es un libro de desafío dogmático. Algunos piensan que es un libro de ley, de manera que hay que perseguir cualquier falta, por chiquita que sea, del hermano, porque hay que aplicar la ley. Quien piensa eso de la Biblia no conoce a Dios. Amén. Porque la Biblia es un libro de gracia. Y cuando advierte y establece principios disciplinarios, no es para castigar a la persona, es para restaurar a la persona. Para que la persona reflexione y se vuelva a Él y pueda ser bendecido. Queridos míos, si separas la gracia de Dios, eliminas la condición esencial del amor de Dios. Por eso yo quiero tomar esta carta. Y alguien me va a decir, ¿y por qué para el tema centralidad de Cristo la carta a los Filipenses? Pues mirad, de una forma sencillísima. ¿Cuál es la razón de esta carta? Bueno, primeramente, ¿quién escribe la carta? Vamos a hacer una mini introducción ahí. ¿Quién escribe la carta? Pablo. Acompañando a Pablo está Timoteo. Y Pablo escribe una carta a una iglesia, a la iglesia en Filipos, que es una iglesia muy bien organizada. Nota el versículo primero, con los obispos y diáconos. Es verdad que esa palabra griega se traduce en muchas versiones por obispo, pero yo mismo la prefiero. Yo prefiero hablar de sobrevedores, supervisores, ancianos. Porque la palabra episcopo es ver por encima. Y esta es la gran misión de los ancianos en la iglesia. Los ancianos en la iglesia no son los dueños de la congregación. Son los servidores del pueblo de Dios, que supervisan lo que está en el entorno del pueblo de Dios para conducir al pueblo de Dios como el buen pastor, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Inmediatamente que Pablo, siguiendo la tradición o la forma de escribir epistolar de entonces, esto saluda, se presenta primero el remitente. Hoy escribimos el destinatario y el remitente detrás del sobre. Bueno, ya no se escriben cartas. Samuel es ya muy viejo, pero se hacía así. En tiempos de Pablo, primeramente el que envía para identificarlo, y segundo, ¿quiénes son los enviados? Pues los creyentes de esta iglesia en Filipo. No hay duda que Filipos era una ciudad importante. Y lo más sorprendente es que es el primer lugar donde se establece una iglesia cristiana en Europa. Pablo quiere predicar el Evangelio en Asia. Y el Espíritu no se lo permite. Y de pronto la visión del varón macedonio. Y de pronto el salto a Europa. Y de pronto el arranque de la obra tremenda que llena todo, hasta el lírico, con el Evangelio de Cristo. Bueno, Pablo, estarías muy disgustado porque tú querías predicar en Asia. Pues resulta que te voy a hacer un regalo, dice el Señor. Y la primera convertida es una asiática, Lidia de Tiatira. Por tanto, tú querías, pero lo vas a alcanzar a asiáticos en Europa. Y ahí comienza todo esto. Inmediatamente el desarrollo de la carta es muy simple. Quiero deciros cómo estoy. Da unas cuantas pinceladas y entra a definir qué es ser cristiano. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Y esto es un enorme desafío, hermanos. Porque ser cristiano no es hablar de Cristo, es vivir a Cristo. De otra forma, que Cristo se haga vida en la vida natural del creyente y que el mundo pueda ver a Cristo sin palabras en la conducta de los creyentes. Y luego viene el capítulo 2 y el gran desafío del creyente es servir o no. Sí, para eso fuimos comprados.
El título de honor máximo que un cristiano puede alcanzar en la iglesia es el siervo. Algunos buscan titulación. Hay una enorme guerra de titulaciones en el día de hoy. Hace un tiempo estaba en una conferencia, créanme que esto no es que me lo contaron, es que lo presencié. Y había una pelea, mencionó, es una hipérbole, no anduvieron a trompadas, pero había una discusión. Yo soy el doctor fulano de tal y quiero que se me conozca así. Yo me reía para mí. Y resulta que Cristo dice, no podéis ser más que yo, ¿verdad? ¿Y yo qué soy? Siervo. Por eso Pablo, el gran apóstol, dice que los hombres nos tengan por esclavos de Cristo. Hermanos míos amados, la iglesia está sobrada de grandes. Necesita siervos. Y aquí el apóstol Pablo dice, bueno, hay que servir, señores, y hay que trabajar en la iglesia, y hay que ser colaboradores y tal. Y cuando tú sales de la congregación, llevas un mandamiento más encima de las espaldas y estás cansado. Porque la vida cristiana no es cuestión de mandamientos, es cuestión de amor. De manera que los mandamientos no se cumplen por obligación, se cumplen por amor. El amor a Dios es la raíz que lleva toda la vida cristiana. No amamos por obligación, servimos por amor. ¿Me estáis siguiendo? Y esto se ha perdido de vista en el pueblo de Dios en el tiempo actual. Cada uno busca sus cosas, sus desafíos y oye, vamos a poner a la iglesia en marcha en cuanto a programas de ministerio, en cuanto a no sé qué, no sé cuánto, y compras 206 libros que hablan de todo menos de que la vida cristiana es tan sencilla como seguir a Jesús. Y Pablo utiliza en ese capítulo 2 el gran ejemplo, haya en vosotros ¿qué cosa? El sentir que hubo en Cristo. Y claro, seguimos adelante y la vida cristiana, oye, es muy fácil, ¿verdad? La vida cristiana. Bueno, yo creo que no es muy fácil. Y que la vida cristiana tiene muchos problemas, ¿o no? Yo creo en Cristo, soy feliz ya. Bueno, pero mañana vas a tener un problema con tu familia y conversa en casa, ¿sí o no? Claro que sí. Y yo quiero una iglesia fervorosa, ¿qué tal? Y resulta que tienes una iglesia con más problemas que miembros tienes presentes. Pero todo esto se entiende en una entrega incondicional al Señor. De manera que ese capítulo, Pablo dice, lo que yo quiero es conocerle. Y quiero conocer el poder de su resurrección. ¿Notáis que Cristo está presente en esa otra enseñanza? Llegamos al capítulo final de la carta. Y Pablo va a hablar de poder. ¿Y qué dice? Todo lo puedo en quién. Cristo. Otra vez Cristo. ¿Cuál es el tema nuclear de Filipenses? Cristo. Por eso escogí esta carta no para dar un estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo, sino para tomar de cada uno de ellos la centralidad de Jesús. Por tanto, esta noche tengo un solo versículo. Me llega a la mitad. El versículo 21 del capítulo 1. Quiero deciros, para los que no sabéis esto, que es el versículo preferido mío. De toda la Biblia. Si alguien me dice, ¿cuál es tu versículo preferido? Filipenses 1:21, la primera parte. Está en el canal, está en muchos lugares en donde yo estoy, porque creo que es la clave de la vida cristiana. Para mí, el vivir es Cristo. Y en esa frase tan pequeña encuentro tres cosas. Primeramente, ¿quién es Cristo? En segundo lugar,
cuáles son las consecuencias de vivir a Cristo. Y finalmente, no podemos salir esta noche de este lugar sin haber asumido el desafío de nuestra responsabilidad. Dios nos trajo esta noche aquí, no para oír un discurso con mayor o menor elocuencia, nos trajo para enfrentarnos con una realidad y formularnos una pregunta: ¿es Cristo el vivir para ti? Primeramente, pues, ¿quién es Cristo? El apóstol Pablo afirma que la vida cristiana está vinculada a Cristo, ¿no es esto? Dice, porque para mí el vivir, es decir, la razón de vivir, la plenitud de la vida es Cristo. Cristo es la razón de vida porque es el único comunicador de vida. El apóstol Pablo escribe un versículo que a algunos les gusta muy poco, otros lo quieren con locura, que dice: quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Y aquí establecemos una jerarquía: Dios, Cristo, hombre, mujer. Pues resulta que no, porque para hacer eso tienes que doblar el versículo y colocar la última parte en primer lugar. Lo que está diciendo Pablo es que el varón comunica vida a la mujer y Cristo comunicó vida al varón, y Dios en el seno trinitario distribuye, no hace una generación de origen. Pero la vida trinitaria va del Padre al Hijo y del Padre y del Hijo al Espíritu Santo. Bueno, es una doctrina trinitaria a veces difícil de comprender. Pero lo que sí tengo muy claro es que no puede haber vida para el hombre que no pase por el único mediador entre Dios y los hombres, que es ¿quién? Jesucristo, hombre. Y voy a Juan, el hombre de la cristología, capítulo 1, versículo 4. Y leo allí estas palabras, hablando de Jesús: en él estaba la vida. Por tanto, aquello que en el principio se dice, el Espíritu de Dios sopló sobre el polvo de la tierra y le comunicó vida, no hay ninguna duda de que la operación omnipotente para la creación del hombre está en manos del Espíritu Santo en cuanto a ejecución final. Pero el primer pensamiento en cuanto a creación del hombre procede del Padre: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y el segundo paso es que a este hombre que tomó del polvo de la tierra se le comunica ¿qué vida? Bueno, la vida procedente de Dios, pero la vida del hombre. ¿Entendemos esto? Por tanto, Cristo es el comunicador de la vida. Las bendiciones de Dios son infinitas, son amplias, son perfectas, son inmensas. Ninguna bendición que sale del ser divino, según sale, es asimilable para el hombre. ¿Por qué? Porque no es criatura capaz de asimilar esa bendición. La puede asimilar cuando pasa y se distribuye por medio de quién: de Jesucristo. Amén. Oye, permíteme poner un ejemplo. Yo sé que a veces hurgamos un poco en teología y no siempre hay unos conceptos. Yo sé que los tenéis. Voy a poner un ejemplo. Todos sabéis lo que es una gallina. Su pluma, su pico. Bien. La gallina come maíz. Sí, come maíz. Entonces yo me voy a la tienda y compro un cartucho así de grande de maíz. Lo pongo en el suelo. ¿Y qué hace la gallina? Viene y se lo come. ¿Has intentado comerlo tú así? Si tú metes una cuchara de maíz, según está, duro, en primer lugar será muy difícil que lo tragues, pero imagínate que lo tragas, te va a hacer un daño tremendo, porque no lo puedes digerir. ¿Qué tienes que hacer? Adaptarlo
a tu subsistencia. De manera que alguien pregunta, oye, pero es una gallina como el maíz. Sí, pero tú no eres gallina, ¿verdad? Luego tienes que adaptar el maíz que come la gallina para que sea asimilable. Dios abre su brazo de bendición. Ahí están las bendiciones. Pero las bendiciones son asimilables al creyente cuando pasan por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Notas ya porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Porque la razón de vida es Cristo, y Cristo el comunicador de la vida. Ahora, Cristo viene al mundo. El hombre cae en el pecado, el hombre queda desheredado de la gloria. Todo eso lo sabemos todos muy bien, pero Cristo viene al mundo en misión salvadora, ¿verdad? Y un día el Señor dice unas palabras sumamente extrañas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. ¿Te das cuenta que la vida eterna es potestativa y privativa de Dios? Nadie más que Dios tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque solo Él es eterno. Y cuando hablamos de eternidad, tenemos a veces el problema de expresar la eternidad con el tiempo. De modo que a veces, cuando yo era joven y quería lucirme en algún mensaje y hablaba de la creación, decía, en la eternidad pasada. Y cuando veía o hablaba de cielos nuevos y tierras nuevas, ¿qué decía? En la eternidad futura. Señores, la eternidad no es pasada ni futura, es no tiempo. Dios es eterno porque vive en tiempo presente. No tiene tiempo, por tanto es eterno. Ahora, el único que es eterno es Dios, ¿sí o no? Bien. Y Cristo dice, les doy vida eterna. ¿Cómo es posible? El apóstol Pedro va a explicarnos esa bendición. Y en la carta segunda, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice que por medio de las grandes promesas que hemos recibido, hemos venido a ser participantes de qué? De la divina naturaleza. La vida de Dios se sustenta sobre dos principios, voy a usar un léxico común, sobre dos columnas. La primera columna tiene que ver con la esencia. Es decir, Dios es omnipotente. ¿Puedes ser tú omnipotente? No. ¿Dios es omnipresente? ¿Puedes? No. ¿Dios es todopoderoso? ¿Puedes? No. Esos atributos, esas perfecciones, revelan al hombre la esencia divina. ¿Está claro? Eso nadie lo puede tener. Pero el segundo pilar de la vida de Dios es la naturaleza. La naturaleza de la vida divina se expresa por medio de manifestaciones que existen en Dios en grado infinito y Él las comunica al hombre en grado limitado. Por ejemplo, ¿Dios es amor? Sí. ¿Es amor limitado o infinito? Infinito. Pero el Espíritu Santo de Dios, dice Romanos 5:5, ha derramado en nuestros corazones, ha volcado en nuestros corazones, ¿qué cosa? El amor de Dios. No puedes amar a tu hermano con tu amor personal. Lo amas con el amor de Dios en ti. ¿Entiendes esto? No puedes amar algún tipo de sacrificio porque te guste el sacrificio. No, lo amas, te sacrificas porque el amor de Dios y el sacrificio ejemplar de Cristo se comunica a tu vida y tú vives a Jesús. ¿Tenemos claro eso? Por tanto, notaréis que la centralidad de Cristo en la experiencia de vida cristiana es esencial, vital, vivencial. Ahí tienes a Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Bueno, nos resulta muy fácil, pero no podemos olvidar que para esa comunicación de vida, Cristo tuvo que manifestarse en el mundo de los hombres. Y Cristo es
Dios en encuentro de salvación. De modo que el encuentro en salvación de Cristo obedece a la gracia. Siempre que tú encuentras gracia en el Nuevo Testamento, en su entorno hay descenso. Dos ejemplos. Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo y habitó. Bueno, de modo que, y vimos su gloria lleno de gracia. Muy bien. La gracia obliga, permíteme usar esa palabra, obliga a Dios a descender al encuentro de la criatura. Alguien me va a decir esta noche, ¿quién puede obligar a Dios? Nadie. Se auto-obliga a sí mismo. De modo que cuando Dios se exteriorizó por primera vez, Dios es un ser, no es una persona. Es un ser que existe eternamente entre personas, ¿verdad? La persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Estas tres personas en el ser divino son eternas. ¿Antes de la creación existían? Claro, naturalmente que sí. ¿Y al final de los tiempos seguirán existiendo? Por supuesto que sí. Ahora, estas tres personas tienen el deseo de que se les conozca, se las conozca. Y para eso van a salir de su intimidad eterna. Para salir tienen que hacer algo para que el ser creado lo reconozca. ¿Y cuál es la primera manifestación que encontramos en la Biblia que Dios hizo saliendo de sí mismo? Generalmente te dirán la creación. Y dijo Dios sea. Y fue. Ya han quedado. Los ángeles también. Muy bien, la creación es la segunda experiencia manifestante de Dios. Escucha la Biblia. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Luego la primera exteriorización de Dios fue determinación expresa de salvar al pecador. Esa fue la primera manifestación. Vienen los liberales y vienen no sé quiénes y no sé cuántos más para decirnos, si Dios fuese tan condescendiente, no hubiera creado al hombre sabiendo que el hombre iba a pecar. Pues me preocuparía mucho si antes no hubiera determinado salvar. Y aquí tenemos todo el conjunto, el compuesto. Claro está, algunos van a decir que el Dios de la gloria determinó que unos cuantos miles de millones se vayan al infierno sin posibilidad de salvación porque los ha escogido para condenación eterna. Cristo no murió por algunos, murió por todos, para hacer salvable al pecador. Y en Efesios capítulo 4, versículo 9 dice que Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra, y ahí se ha inventado una tremenda confusión teológica, seleccionando versículos aislados, metiéndolos en una coctelera, añadiéndole parte del credo apostólico, batiendo aquello para decir que Cristo, entre su muerte y resurrección, bajó a no sé dónde. ¿Qué cosa más extraña? Porque el cuerpo, ¿dónde estuvo? ¿Bajó a algún lado? Estuvo en la tumba. ¿Y el espíritu, la parte espiritual? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo que está diciendo Pablo es que para salvar al más perdido de los pecadores tuvo que descender al lugar donde se encontraba ese perdido. Y bajó a las partes más bajas de la tierra. Dios en gracia desciende. ¿A qué? Al encuentro del que no quiere saber nada de Dios. Voy a la Biblia y leo estas palabras. No hay justo
Ni aún uno. ¿Qué más? No hay quien entienda. ¿Qué más? Esto es importante. No hay quien busque a Dios. Es decir, ni siquiera uno. Es decir, por condición natural el hombre no busca a Dios porque sus malas obras son denunciadas por la luz de Dios. ¿Entiendes esto? Y el hombre pone a Dios como enemigo suyo. Y este que no busca a Dios de manera ninguna es buscado por Dios. Y ahí tienes Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había. De modo que Dios viene para un encuentro afectivo con el pecador. Otra cosa que me sorprende de una forma tremenda es una enseñanza un tanto extraña que circula por ahí. Dios aborrece al pecador. Bueno, si vinculas al pecador en la práctica del pecado, es uno con el pecado, no puede separarlo. Pero lo que Dios dice en su palabra es que Él ama. Si Dios deja de amar, deja de ser Dios. Y lo que está diciéndome la Biblia es que este admirable Dios viene al mundo de los hombres para dar al hombre un diálogo que no le asuste. A ver si puedo explicar esto. Ahí tienes el pueblo de Israel delante del Sinaí. Y Dios dice a Moisés, prepara ese pueblo porque voy a hacerle una visita. Y pongo un cordero, déjame decirlo también de esta forma, delante del monte. Nadie pase ese cordero. Y si un animalito salta el cordero, se mete, hay que lanzarlo. Pero nadie puede pasar ahí. ¿Por qué? Porque ahí está la manifestación de Dios. Y es tal el impacto de la gloria de Dios, tal los sonidos de la voz de Dios, tal los truenos, tal la oscuridad, que el pueblo diga a Moisés, vete tú y cuéntanos luego, nosotros no queremos entrar ahí, no sea que muramos. ¿Lo dice o no? Ahora, Dios se reviste de humanidad. Y es un niño pequeño envuelto en pañales y acostado en la mesa. Y es un hombre que comienza a predicar el Evangelio para darnos un mensaje de Dios con palabras de hombre. Para darnos un abrazo de Dios con brazo de hombre. Para sentarse al lado del perdido y ayudarlo y comer con él, para sufrir nuestra angustia, para llorar nuestras lágrimas y para morir nuestra muerte. Ahí tiene que ser. No hay cambio en Dios, hay expresión de la gracia de Dios en otra dimensión. Cristo viene para predicar el reino. Y el reino es otro de los elementos básicos en la Biblia, cuestionado por Satanás. Satanás dice, los reinos del mundo y su gloria son míos porque yo se los robé a Adán, que era el rey que tú pusiste, mira dónde está. Pero claro, Cristo dice, bueno, no hay problema alguno. Y en la cruz Cristo despojó a principados y potestades, venciendo sobre ellos. Y el centro de autoridad es el Señor. Y Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi monte santo. Ahora, ya tenemos salvación. ¡Fantástico! ¡Qué bien! ¡Qué gozo más grande! Soy feliz. El Señor perdonó mis pecados, me dio vida eterna. Pero Dios hace algo. Tú no puedes seguir en la posición en que estabas. Por tanto, lo que Dios hace es poner al creyente en Cristo. Ahí tienes Juan capítulo 10, versículo 28, mis ovejas, las que hoy me siguen y les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de dónde? De mi mano. Luego el Espíritu Santo de Dios toma a aquel que cree y lo une vitalmente
mente a Cristo. Cuando el Espíritu une a un pecador convertido a Cristo, se producen dos cosas. La primera, estabilidad absoluta de vida espiritual, porque Cristo se convierte en la roca que sustenta esa vida. No solamente es la roca sobre la que se edifica la iglesia en conjunto, sino cada uno de los creyentes. Y esa roca es viva. De modo que las piedras muertas, al entrar en contacto con la piedra viva, ¿qué ocurre? Retienen la vida. Nota que no es posible vivir conforme a Dios en la religión, ni en las teorías de los hombres. Solo es posible viviendo en Cristo y viviendo a Cristo. Ahora, Cristo hace algo más, y tengo que correr mucho porque me quedan 2 puntos. No os preocupéis, porque los que me conocen en la iglesia, a veces el primer punto es enorme, y el segundo más, y el tercero casi nada. Otras veces al revés, pero hoy va a ser así. Esto quiero deciros que Cristo, como modo de vida, produce algo para ti que nunca podrías conseguir por ti mismo: la libertad. ¿Recuerdas lo que Cristo dijo? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora déjame que traduzca ese versículo de otra forma para entenderlo tal vez un poco más claro. Solo cuando el Hijo te libera, eres libre. ¿Entendiste esto? Dios nos libera en Cristo del pecado, de la condenación, de nuestra responsabilidad penal, para que podamos decir: no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo. ¿Es verdad eso? Es verdad. Pero Él te libera instante a instante, momento a momento, día a día, de la miseria de la carga legalista y de la ley trasnochada que causa cansancio y nadie es capaz de mover. Cristo te hace libre, no para que desobedezcas, sino para que hagas lo que Él hizo: obedecer incondicionalmente. Ser libre no es hacer lo que te dé la gana. Ser libre es hacer lo que conviene. Y precisamente Cristo te da libertad para esto. Hermanos míos, yo soy la 5ª generación de evangélicos. Muchas generaciones. Y yo he pasado por unas experiencias en años que eran cualquier cosa menos libertad. Había que venir a la reunión de una forma determinada, si no, no estabas en orden. Cuando yo era un chico, adolescente, yo sé que Dios me salvó, por gracia. Cuando yo era un chico adolescente, había una costumbre muy curiosa. En aquel tiempo, a lo mejor los mayores de aquí tienen esa experiencia. Teníamos que ir al culto principal, porque había cultos principales y secundarios. Esto al culto principal con traje, camisa y... Si alguno de los antiguos me ve predicar a mí hoy, me pone fuera de comunidad. Pero bueno, íbamos ahí. Pero había otro encanto que todavía superaba en muchos quilates la obra de la frustración, del cansancio, y era que el cuello de la camisa tenía que ser duro, almino. De eso en mi casa se encargaba una tía mía, se llamaba Teresa, la odiaba con todas mis fuerzas. Sobre todo el sábado, cuando la veía con una palangana de porcelana, agua, almidón, camisa del niño dentro del agua, luego una plancha bien caliente de carbón
y dale que te pego al cuello, hasta que el cuello quedaba como esta tabla. Claro, en aquellos tiempos en que tampoco se podía gastar mucho dinero en camisas, mis padres me compraban, mi madre, que era la que compraba las camisas, me compraba por lo menos dos números más grandes. De modo que cuando yo ponía aquella camisa almidonada, no había problema, tenía hasta ventilación. Pero el tiempo pasaba, yo crecía y la camisa no. Bueno, me ocurre hoy también, ¿eh? De vez en cuando le digo a Susana, oye, me compras tela que aquí me aprieta. Bueno, pero no es la que encoge la tela, es que yo engordo. Pero eso es otro tema. Ahora, yo iba y mi madre venía el domingo, manga de camisa, y empezaba a abrocharme la camisa y llegaba al cuello. Y, oye, que yo no abrochaba fácilmente, ¿sabes lo que hacía mi madre? Me agarraba por aquí y me decía, estira el cuello, ¡tras! Le ponía el brazo. Y yo quedaba. Y cuando entrábamos al culto, me miraba, me decía, ojo, ojo. Claro, además mi madre tenía el brazo más largo de toda la iglesia. Se sentaba mi padre, ella, mi hermano, mi hermana y yo. Pero ella con el brazo me alcanzaba las piernas rápidamente a mí cuando me movía. Bueno, muy bien. Yo cuando cantaba, no, más bien cuando oraba. Siempre había algunos que oraba kilométricamente. Y yo metía la mano en el cuello y hacía ¡zas! El botón. Yo sé que cuando llegara a casa iba a cobrar, porque había que poner el botón, pero por lo de pronto estaba gozoso ahí. Hermanos amados míos, pongo un ejemplo que os hizo reír y he distendido un poco esta reunión. La ley imperaba. La normativa era la vida de santidad. De modo que el domingo no podías jugar al fútbol con tus amigos. Y cada festivo, una conferencia. El caso es fastidiar a la gente. Y naturalmente llega a una situación en que la santidad es hacer, y cuanto más duro sea el hacer, más santidad. Eso es hipocresía. La santidad es vivir a Cristo. Él es santo. Por tanto, Él mismo llamó a los de su tiempo hipócritas. ¿Por qué? Porque vivían una piedad aparente. Cristo te libera. Y Cristo te libera produciendo una vida de libertad por su Espíritu en ti. De manera que no tienes que hacer tú un sacrificio personal inaudito para poder ser santo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ese versículo, ese condicional, es también una traducción un poco extrema. Si andáis en el Espíritu, no satisfaréis los deseos de la carne. Por más que te esfuerces tú en tu vida, nunca llegarás a ser santo, porque la carne forma parte de tu naturaleza. Pero cuando tú sigues a Cristo, si elijo libertad, seréis verdaderamente. Cristo da algo más, y es la paz. ¿Recuerdas al Señor en su última oración y en la última cena con los discípulos? No se inquiete vuestro corazón. Y después les dice, la paz os dejo. La paz con Dios la voy a hacer. Y voy a haceros un regalo. Mi paz os doy. Ahora, ¿te has parado del texto un poco? ¿Puedes tú vivir la paz de otro? No. Puedes estar interesado, puedes tener... Pero Cristo dice, es que es la mía, la que como hombre yo siento mientras todos estáis inquietos. Esta paz quiero regalarla. ¿Cómo? Para mí, el vivir
Y la paz de Dios inunda el corazón de la persona que tiene en su vida al príncipe de paz. Dejo unas cuantas cosas que tengo por ahí, porque quiero hablaros de las consecuencias que trae este versículo. Cristo es la razón de vida. Para mí, el vivir es Cristo. La razón de vida se manifiesta de muchas maneras, pero lo que nos enseña Pablo es que se manifiesta, entre otras cosas, en la comunión del Evangelio. Versículo 5 de este capítulo. Cuando en este capítulo hay dos palabras, una que se traduce habitualmente comunión y otra que se traduce participación. La diferencia es muy sencilla. Cuantos más estén participando, menos hay de lo que se participa. Venimos aquí, domingo de Santa Cena, y tenemos un pan para 80 personas. Y de pronto llegan 140. ¿Qué ocurre? No hay pan para todos. No se puede participar porque no se puede hacer más partes. Comunión es todo lo contrario. Cuantos más están en comunión, más comunión hay. Permíteme que te ponga un ejemplo. Voy a traer mañana, no lo voy a traer, pero voy a traer una vela. Yo enciendo mi vela y te voy a dar una vela a ti, a cada uno una vela. Venís aquí adelante. Encendéis vuestras velas en la mía. ¿Aumenta o disminuye la luz? Comunión. De manera que lo que el Señor hace es producir en la vida del cristiano la comunión. Y esa comunión es gozosa, ¿sabes por qué? Porque estamos todos oteando el futuro y viendo el regreso de Cristo y respirando el aire del cielo y sintiendo la paz profunda del hogar celestial que Él prometió para mí. Escúchame, por favor. ¿Tú esperas el cielo? Amén. ¿Y las calles de oro? Amén. ¿Y la puerta de perla? ¿Es esperanza? Sí. Espera un poco. Porque la Biblia dice algo distinto. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Luego, la esperanza, tú puedes esperar lo que tú quieras, yo también. Pero la esperanza está en Cristo. Y es Cristo cuando vive en ti que te comunica la realidad de la esperanza y te permite llevar fruto para la gloria de Dios. Déjame, por favor, enfatizar esta noche esto, porque quiero que este pensamiento quede en vuestras cabezas y en vuestros corazones. Nunca puedes llevar fruto separado de Jesús. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, he hablado de compromiso y de 1000 cosas. Permíteme bajar esto a un plano muy personal. Hay pruebas y conflictos en la vida cristiana. Mira, por favor, el versículo 13 y 14 de este capítulo 1. De manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de hermanos alentados en el Señor por mis cadenas se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Luego hay problema. Naturalmente el testimonio genera un problema en la vida del testigo. Pero quiero ir todavía de una forma más profunda, más íntima, más personal. Yo no os conozco. No sé cuál es vuestra experiencia cotidiana, pero estoy seguro, cada vez que subo al púlpito en la iglesia en Vigo, tengo un tremendo respeto, porque sé que hay muchos que han estado llorando esas cosas.
Y sé que hay muchas personas que están formulándose una pregunta natural. ¿Por qué, Señor? Y no tiene respuesta. Y los héroes de fe vienen para decirle a esa persona: nunca preguntes por qué. Bueno, admiro a los héroes de fe. Pero antes de saber el propósito, quiero saber la razón. ¿Haces mal? Bueno, pues entonces está equivocado Santiago. Porque Santiago me dice que cuando tengas alguna prueba y no sepas por qué viene la prueba, pregúntale al Señor. Claro está. Que a lo largo de todos mis años de ministerio y de experiencia de vida cristiana, le he preguntado al Señor en muchas pruebas, ¿por qué? ¿Sabes qué pasó? Nada. No me dio una sola palabra de respuesta. Porque claro, si me dice el por qué, tendría que venir a mi lado y explicarme con detalle. Mira, yo he permitido esto por esto y esto y esto y esto y esto. Y aún cuando le diré, no entiendo. ¿Tú crees que Juan entendería una explicación cuando estaba solo, sin hijos, despreciado, enfermo, sentado en la basura? No. Pero lo que yo tengo muy claro es que el Señor me dice: estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y alguien dice: ya está. Eso es de evangelización, no es de espera. Bueno, el versículo para ti. Voy a buscar otro. Salmo 91:15. Con él estaré yo en la angustia. Ahí tienes una promesa de Dios. Es que todos tus problemas y tus pruebas las pasas en Cristo. ¿Qué dice el Señor? Están en mi mano. El Padre coloca su mano de omnipotencia sobre la mano del Hijo, mano de protección. Y tú quedas entre la mano del Padre y la mano del Hijo. Y el Padre dice: necesita un poco de ejercicio para que su fe se fortalezca, y abre un poquito los dedos y deja que la prueba entre. ¿En dónde la pasas? En el mismo sitio donde estabas, entre la mano del Padre y la mano del Hijo. Y esto te da un profundo consuelo en tu vida. No es una teoría religiosa: alégrate porque tu papá o tu hermano o tu esposa o no sé quién murió, está en el cielo, mira. Ponte a reír y a cantar, ¿qué va, hombre? ¿Qué va? Pero lo que yo sí sé es que en medio de la prueba, a tu lado, está Jesús. Y cuando tú ves esto, tienes un profundo descanso, porque Cristo es tu esperanza. ¿Cómo podemos terminar esta noche? Pablo dice que seáis sinceros e irreprensibles. Para el día de hoy, dos palabras interesantes. Sinceridad es una palabra que significa no hay nada oculto. Es transparente lo que hay ahí. Esto, irreprensibilidad, vaya palabra, es un sinónimo parecido a integridad. Es decir, es lo mismo por un lado que por el otro. Yo tengo 7 nietos. Cuando eran pequeños y venían a jugar casi todos el mismo día a casa, pues resulta que todos querían jugar, ¿sabes dónde? En el despacho del abuelo. Venían por allí y me decían: abuelo, ¿puedo hacer una casita? ¿Sabes lo que era? Sacar los cojines del sillón y hacer una caballita y meterse debajo, etcétera, etcétera. Un día yo ya estaba muy cansado de eso y dije: vamos nosotros, déjalos ahí en el despacho, ya te lo han complicado, déjalo. Y le dije a los chicos: saqué una caja con papel usado, impreso. Por un lado estaba impreso, por otro estaba blanco. Y le dije: podéis usar este papel para pintar, pero no se os ocurra coger el papel de la impresora. Ahí se sientan
Una de ellas, la más buena de todas, se sienta en la mesa del abuelo, agarra un papel de la impresora y un rotulador, otro papel de la impresora, otra cosa. Y de pronto uno de ellos que la vio hacer eso, dice, ay, ya verás cuando venga el abuelo. ¿Se habrá visto? Puso los papelitos todos juntos, les dio la vuelta y los metió en la impresora. Blanquitos. Pero el otro día cuando yo fui a imprimir algo, muñeco, otro muñeco. No era un papel íntegro, había doblez. La vida del cristiano es muchas veces así. Una cosa por una, otra cosa por otra. Lo único que Pablo dice es, ¿tú crees que para ti es vivir Cristo? ¿Lo crees? Los que estáis presentes, ¿creéis que es así? Entonces, glorificad a Dios con vuestras vidas, como Cristo hizo con la suya. Necesitamos volver a Cristo. La Iglesia necesita recuperar a Cristo. Cristo es un desconocido en la Iglesia cristiana. Y necesitamos esta noche decir al Señor, Señor, necesito fuerzas para vivir conforme a tu vida. En cierta, se cuenta, no sé si eso fue verdad o no, pero se cuenta que en un taller de carpintería había un hombre, un maestro del taller que sabía mucho de carpintería, manejaba las herramientas, y un vecino del pueblo llevó a su hijo al taller para que le enseñara el oficio. Y el maestro le dio un taco de madera, le dio un martillo, unas bubias, le dijo, el trabajo tuyo es poner redondo ese taco. A la noche tenía astillas, había roto el taco pero no había puesto redondo. Y al otro día el maestro le dijo, otro taco, lo mismo, mal. Y un día por la mañana, él vio que el maestro salía a hacer unas gestiones y le dice al maestro a gritos, maestro, ¿me puede dejar sus herramientas? Y el maestro le dijo, ahí las tienes. Y uno de los operarios ya hechos del taller le dijo, chico, no necesitas las herramientas del maestro, necesitas la mano del maestro. Dios quiere que pongas esta noche tu vida en las manos del Espíritu Santo. Amén. Y que ahí donde tú estás, inclines tu cabeza y digas al Señor, Señor, yo quiero ser tuyo. Ves que no puedo, Señor, pero tú tienes poder. Y salimos esta noche disfrutando en la intimidad del alma la realidad de esas palabras. Para mí, el vivir es Cristo. Dios añada sobre cada uno su bendición. ¿Habías anunciado algunas preguntas o algo así antes? No, bueno, muy bien. Esto vamos a orar. Concluimos este tiempo y el sábado vamos a tener un tiempo de preguntas. Anotáis ahí las incógnitas que se producen y vamos a intentar responderlas después del tema del sábado. Hermanos, que esta noche no te acuestes sin doblar tus rodillas. Amén. Y decir a Cristo, Señor, para mí el vivir es Padre querido, gloria a tu nombre. Te bendecimos, Señor, porque tú has enviado a tu Hijo al mundo para mostrarnos tu amor y tu gracia.
para alcanzarnos en nuestra miseria, para restaurarnos a la comunión contigo, para darnos esperanza de vida, para darnos una vida renovada aquí en la tierra, para que vivamos y respiremos en Cristo el aire del cielo, en un mundo lleno de miseria y de corrupción. Gracias por todo, Señor. Despídenos con tu paz, para tu gloria, por Cristo Jesús. Amén.